Muy bien, y además agradecidos con Isaac de Paz, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, famosísima en el norte del país. Doctor Isaac de Paz González, bienvenido al postdebate y al análisis de lo que fue, de lo que sucedió. ¿Cómo lo viste? Pues lo escuché porque yo soy de la vieja escuela, lo escuché en el radio, a mí me gusta, pues ya sabes que ya soy un hombre del siglo XX y pues me pareció, fíjate que lo hago así para escucharnos, concentrarme en las ideas, en los ejes centrales, pues en algunos momentos me pareció que era como un concursillo ahí de a ver como que quién es el más aplicado o el más listo, la más lista. Obviamente se vio muy burda esta señora Gálvez, con algunas descalificaciones, con algunos o muy recurrentes más bien señalamientos hacia gente que ni siquiera estaba en el debate. O sea, a veces parecía que estaba viendo yo un debate por eh, el gobierno de Veracruz, ¿no? Porque estaba señalando muchísimo a Rocío Nale. Y bueno, muy descolocada la señora Xochitl, la señora del PRIAN, la mandamás de Claudia X González. Debemos reconocer que ella es un fenómeno, como ellos decían, creado por Claudia X González, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vi. Me llamaron la atención algunos temas que más adelante seguramente discutiremos, sobre todo el tema del agua. Eso sí, le puse mucha atención porque es mi interés los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que hubo digamos que buenos señalamientos en el tema del agua, es un tema crítico, por ejemplo, en Baja California, una región de pobreza hídrica y también ya se están convirtiendo muchas regiones en eso, ¿no? Como padeciendo esta falta de agua. Pues ahí lamentablemente, por ejemplo, Xochitl dijo, agua hay. Señora, pues no hay agua, no está, el tema no está tan así de sencillo, ¿no? Como decir, ahí está el agua, hay que ir por ella, pues no. Entonces, vi un debate de pronto acartonado, de pronto muy plano. Y bueno, pues ahorita si quieres vamos desmenuzando algunos temas que a mí me parecieron o considero muy pertinentes y luego ya algunas otras impresiones, ¿no? Más políticas y más de señalamientos que me gustaría comentar. Perfecto. Sonia, tú como experta en comunicación y que le sabes también bien a la comunicación política, ¿qué confianza te genera la manera de comunicar de Jorge Álvarez Maínez, de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez? Bueno, evidentemente creo que Xochitl escuchó tu programa de la última vez, porque aquella vez iba vestida con su saquito formal, con su ropa tradicional de oficinista. En este momento ya utilizó una prenda que hace más alusión a las típicas vestimentas indígenas de las diferentes regiones del país, con un color sobrio. Esto para no causar incomodidades visuales en la televisión, no utilizar colores verdes, etcétera. Pero quiso ahora verse y tomarse más el papel de indígena y de sus supuestos orígenes, y por lo tanto pues utilizó más esa vestimenta. Sin embargo, su mirada no deja de hablar, ¿no? Por ella. Siempre cuando Claudia Sheinbaum le daba una indirecta sobre su familia, su trabajo, sus inversiones, obviamente la mirada siempre le destacaba y todo el tiempo fue un ataque directo y un voltear evidente sobre la candidata, mientras que en el caso de Claudia Sheinbaum se mantuvo sobria, viendo directamente hacia la cámara. Y la verdad es que sostener la mirada es un trabajo bastante difícil, sobre todo también aquellos como Isaac de Paz o Jesús que están, pues ya tienen tiempo trabajando en frente de cámaras o en frente de los estudiantes. Es a veces difícil mantener siempre un buen discurso cuando tenemos a la persona enfrente. Y pues finalmente Maínez está utilizando la estrategia juvenil, el hecho de estar hablando en lenguaje de señas, saludando todavía, enganchando con su música a los más jóvenes y sobre todo él se nota que va por esa audiencia más joven, por esas personas que no han conocido la historicidad del PRIAN en México, que no conocen y que lo único que saben y que han visto ahora es Morena y que están buscando esa mejora, pero que nunca vieron un estado peor al que de las cosas que todavía se están por resolverse. Entonces los tres candidatos tienen una diferencia en su forma. Por ejemplo, vimos que Maínez ya no usa su corbata, ¿no? Que es algo tradicional. Entonces quitarse la corbata tiene ya un significado más jovial, de más aprensión, de más cercanía con los jóvenes, pero Claudia Sheinbaum todavía tiene un estilo mucho más tradicional, mucho más formal, el cabello de hecho arreglado, jalado y estirado,
también habla de una mujer recia y de una mujer que está firme en las convicciones, pero todo eso tiene que ver con comunicación política. Eso quienes pudimos verlo en la pantalla, pero es una forma de ver el debate distinto a quienes solamente lo escucharon, como es el caso del doctor Isaac de Paz, cuyas impresiones también vendrán más de la voz más que de la imagen. Doctor, te hago la misma pregunta. ¿Qué te comunica cada uno de los candidatos a partir de su propio estilo personal de cada uno? Bueno, Maines, fíjate que me gustó que en su rollo, o sea, es rollero, el vato te envuelve, va ahí llevando las cosas a su molino, con ese discurso que mencionaba la doctora Alcántar, con una aparente frescura, pero ya quienes, pues, no, ahora sí, no quiero ser petulante, pero quienes conocemos algunos temas de fondo como energías, como yo venía escuchando, ¿no? Electromovilidad. Algunas ideas están pertinentes, ¿no? Hay que movernos más en bicicleta, por supuesto, pero eso tiene todo un contexto de desarrollo urbano, de qué ciudades pueden ser o no amigables. Entonces, sus ideas son llegadoras. Efectivamente, está buscando un público juvenil, fácil de convencer, es tiktokero, trae detrás de sí toda una narrativa así tiktokera de que Maines y todas esas tonterías que a la gente pues le llegan, a algún sector le llegan, le agradan y son pegajosas. Entonces, en ese aspecto vi, sí, un candidato enfocado en eso, ¿no? O sea, ya en cuanto a su estrategia, pero pues ya como propuestas serias para un plan de trabajo, pues a mí técnicamente pues no me convence, o sea, como discurso de imagen, pues bien por él, pero sinceramente no se trata tampoco de un concurso de oratoria o a ver quién es el más creativo o quién se ve más bonita o bonito. Yo creo que se trata de ofrecer unas soluciones y unos diagnósticos efectivos, ¿no? Sobre todo diagnósticos efectivos de los problemas nacionales. Y Xochitl sí me pareció su estrategia desesperada, comunica cierto nivel de agresividad tirando muchos dardos personales a Claudia, dardos que hasta en algún momento me parecieron misóginos o sexistas, ¿no? Aludiendo a su ex marido, o sea, un tipo que políticamente lleva muerto, no sé, 20 años o más, ¿no? Me estoy refiriendo a Carlos Simas, yo creo que ni siquiera sabe cómo se llama el ex marido, ¿no? La señora Galvez. Entonces, se nota la desesperación, se nota que le hizo caso a Castañeda Gutman, ¿no? Este gran errorista internacional, no sé si lo ubiques, y creo que esa como vertiente de su comunicación se nota la desesperación, ¿no? Que está llegando a niveles, pues, de ataque personal, porque es la famosa falacia ad hominem, ¿no? O sea, si no puedes atacar el argumento, pues atacas a la persona. Y Sheinbaum de repente me sonaba como aburridona, o sea, domina algunos temas y bien, no se defiende tan bien como uno quisiera, pero me interesa de ella y me pareció muy ecuánime su manejo de datos, los tiene bien dominados, bien establecidos. O sea, Sheinbaum hizo su tarea y fue como una jugadora en un debate que sabe a lo que va, sabe que no va a golear, pero sabe que va a ganar el partido, ¿no? Que lo tiene bajo control. A mantener la distancia, ¿no? Sí, también, ¿no? O sea, no fue a engancharse, me pareció muy prudente, muy razonable de su parte no caer en eso. Y la veo, sí, más desenvuelta, cada vez suelta, pues, o tiene mayor solvencia, soltura, y eso me está gustando de ella, ¿no? Porque de cómo la vimos, de que comenzó la pantalla, que hasta se le acababa la voz y se quedaba así, ya ahora es una candidata muy bien plantada y eso me va gustando mucho. De hecho, un día en una entrevista que no viene al caso mencionar, me gustó mucho, ¿no? Dije, la tipa ya se planta muy bien, ya ofrece cifras, ya contrarresta, ya va hacia adelante. Pero al principio de los primeros actos de pre-campaña, en aquellos días de las pre-campañas, cuando querían ser coordinadores y estaba con todo, que estaba Noroña, Adán Augusto, Ebrard, que no sé si todavía exista, pero pues, yo creo que por ahí debe andar. Ahí me parecía todavía muy débil en la estructuración de su discurso.
Entonces ahora ya creo que está más firme y eso a mí me llama mucho la atención y me gusta, ¿no? Que la próxima presidenta tenga esa solidez. Claro. Gracias, mi querido Isaac. Queremos agradecer también, ya volvemos con el tema, querido Isaac, con Juan Luna, que dice saludos, profesores, Sonia y Jesús, tremenda pareja, que viva el amor y que viva el amor también por nuestro país. Quiero agradecerle también a Arturo Pineda, dice saludos, Sonia y Jesús, mis hijas de 10 y 11 años están escuchando el análisis post-debate, los apreciamos muchísimo, un abrazote fuerte, un abrazote a esas pequeñas. De verdad, gracias por estarse informando. Ustedes son parte de la transformación de este país, del presente y también del futuro. También tenemos aquí a Martín Alberto. Gracias, profe, por la programación directa. Espero que los paisanos allá en México voten para que la cuarta transformación continúe, porque difícilmente sigue trabajando. Saludos a los dos y a todo el grupo conectado. También fuerte abrazo, Martín. A Daniel Maldonado, muchísimas gracias por el superchat. Ustedes nos ayudan a mantenernos aquí en vivo durante más tiempo. Infame, muchísimas gracias. Saluda al doctor Isaac de Paz, que siempre es un gusto que venga a visitarnos en la casa, que también es su casa. Y finalmente Santi Rubens, que dice muy ignorante sobre las energías limpias. Total ignorante, quiere implementar que lo que hicieron con el PAN, contratar compañías que se robaban y sobrevaloraban. Sí, y ahorita vamos a tocar esos temas. Pues sirva también este break para darle las gracias al doctor Abraham Navarro, que también se conecta desde Tijuana, Baja California. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Autónoma de Baja California. Mi querido Abraham, gracias por incorporarte a la transmisión y por sumar en esta reflexión acerca del debate. Bienvenido. Gracias, Jesús, por la invitación. ¿Me escuchan claramente? Gracias. Bueno, estábamos comentando acerca de el debate sobre la comunicación política, sobre qué anunciaban. Y bueno, aquí le quiero hacer una pregunta a los tres, a la doctora Sonia, al doctor Abraham, al doctor Isaac de Paz. Claudia Sheinbaum le tiró un gancho a Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, en esta necesidad de responder de inmediato, bronca, fuerte, confrontativa, le dice: sí obtuve contratos, mis empresas sí obtuvieron contratos cuando yo era gobierno, pero he obtenido más contratos con Morena. ¿Es conflicto de interés o no es conflicto de interés? Si quieren, vamos en el orden que hemos ido trabajando. Primero Isaac, después Sonia y al final Abraham, y así sucesivamente. Isaac, ¿conflicto de interés o no? ¿Se acuchilló sola o no? Se acuchilló, o se hizo un cucurucho, ¿no? Como dicen por allá en mi pueblo con el valero. Yo creo que sí, por supuesto que hay un conflicto de interés cuando tomas decisiones, cuando estás en el Senado, estás en una diputación, estás en una delegación y curiosamente obtienes contratos. O sea, ¿por qué ninguno de nosotros cuatro en toda su vida ha obtenido un contrato? Pues porque no tenemos amigos en la política, porque no conocemos a ningún contralor, auditor, tesorero, abogado de un jurídico de algún sector. Y claro, esos contratos solo los tienen ellos, solo esa clase política, ¿no? Por eso llegan a amasar esas grandes fortunas. Por eso es la visión que tiene ella de que, oye, eres muy güey si a los 60 no tienes casa. Si supiera el trabajar que tenemos que hacer para ahí juntar nuestros puntitos en el Infonavit y algún día obtener un crédito. Entonces, por supuesto que es conflicto de interés, es muy reprobable. Hasta aquí lo dejaría para escuchar aquí a la doctora y al doctor Navarro. Yo voy a contestar como Claudia Sheinbaum. Sí, punto. Conflicto de interés, sí, punto, no hay más que decir. Finalmente lo que Xóchitl estaba haciendo alusión eran muchas mentiras que ella misma decía y luego se volvía a tapar como, no puedes decir que hubo menos, que se quebraron muchos empleos y hubo desempleo por la pandemia. Y al rato, pero es que en la pandemia muchos de los microempresarios ya no pudieron continuar, entonces desde el primer momento cada una de sus declaraciones empezaba y luego se retractaba y luego volvía a decir algo y luego ella misma se volvía a contestar, respondía, finalmente no tiene ningún sustento, pero dejamos al doctor Abraham. ¿Conflicto de interés tener contratos de tu propia empresa mientras estás en el gobierno, querido Abraham? Creo que no se necesita ser experto para apreciar que evidentemente hay una situación de conflicto de interés cuando un funcionario público presumiblemente hace uso de sus facultades para beneficiarse a sí mismo con este tipo de transacciones, digamos. Hay leyes que regulan esta materia, como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
incluso hay leyes en este mismo sentido por entidades federativas. Y evidentemente, cuando existe una situación así, pues se constituye un delito de orden económico que además se agrava por el hecho de haber sido cometido por un funcionario público. Entonces, bueno, es un asunto bastante delicado. Sin duda. Hay dos versiones que quiero presentar ahorita en pantalla sobre quién ganó el debate, de acuerdo al desempeño que cada quien obtuvo. Uno es Marcelo Ebrard y el otro es el supuesto periodista. Digo supuesto porque sigo teniendo dudas sobre su metodología de trabajo. Pues Krause, León Krause. Para Marcelo Ebrard, dice, y esto que fue el más antagónico de los precandidatos de Morena, dice, muy bien se vio Claudia Sheinbaum en el debate, segura, domina los temas, resuelta sin caer en la provocación y sobre todo con claridad en lo que ha logrado y propone. Objetivamente fue la mejor, por mucho, ganó el debate. Muy buena noticia para México. No sé quién escribe los tweets a Marcelo, pero qué pésima redacción tiene y qué mal manejo de los signos de puntuación. La verdad cuesta trabajo leerlo. Pero bueno, pasamos al otro tema. Va bien, a la otra persona. León Krause dice inmediatamente, Xóchitl ganó el debate, el segundo debate. Es evidente que aprendió de la primera experiencia. Salió a debatir, a contrastar, a enfrentar y exhibir. Se acabó el Claudia frente a la candidata del PRIAN, la candidata de las mentiras. A cada oportunidad trató de exponer la deshonestidad de la candidata oficial. Tocó todos los flancos vulnerables de Sheinbaum, usó la palabra mentira o el verbo mentir una y otra vez. Fue mucho más contundente en la confrontación, trazando contrastes mucho más claros con Sheinbaum. A diferencia del primer debate, Xóchitl comprendió que debía someter el López Obradorismo a examen. Finalmente optó por ser ella. A diferencia del primer debate, habló de su biografía, gran activo de su candidatura. Se le notó de buen humor, relajada y por si fuera poco manejó el reloj mejor que Sheinbaum. Ganó Gálvez en unos minutos, mi opinión, en el video de Letras Libres. Isaac, ¿quién tiene razón, Ebrard o León Krause? Bueno, estás hablando de uno que, por cierto, ha obtenido contratos de gobiernos prianistas. O sea que como periodista también yo creo que tiene, bueno, como pseudo periodista yo sí lo puedo decir, eso es un tipo que tiene un micrófono, no necesariamente es un investigador, periodista, ¿verdad? Así que yo considero que está equivocado y que el propio tweet revela o destaca más bien cómo él subraya que Xóchitl sí atacó a Sheinbaum. O sea, para ellos, para esta gente, el debate es si Xóchitl ataca, si Xóchitl gana. Golpear, bullear, trolear. Claudia, y esto no, esto es de proyectos, estamos hablando de dos proyectos distintos de nación, estamos hablando de los bullets que se vieron en el debate para un plan de gobernanza, en el caso de Sheinbaum, transeccional, y en el caso de Xóchitl, pues vimos, ¿no? Yo vi una serie de descalificaciones, de repente una que otra propuesta por ahí suelta, y muy descolocada, muy desinformada, no sabe que el agua de Texcoco tiene agua salada, etcétera, ¿no? O sea, haciéndose ella misma en harakiri con lo de los contratos que sí van a recuperar las rondas petroleras y de electricidad. O sea, vi una Xóchitl desesperada y perdida, ¿no? Y por lo tanto, pues por supuesto que perdió el debate. Y digo, no me has preguntado de Maynes, pero pues ni vale la pena mencionarlo, si ganó o perdió, o sea, él no está en esta discusión, digamos, no, en una discusión seria y de fondo. Sin duda. Gracias, Isaac. Abraham, ¿con quién estás de acuerdo? ¿Con Ebrard o con León Krause? Tal vez habría primero que entender qué significa ganar un debate presidencial. Supongo que tendríamos que partir del hecho de que un candidato oficial, en este caso Claudia Sheinbaum, tendría la gran tarea de sí mostrar una cara eficiente del gobierno actual. Y esto significaría, evidentemente, enviar un mensaje de continuidad sobre ciertas líneas de política nacional. Y creo que en ese sentido, como ya se ha comentado aquí, la candidata me parece que ha expresado con bastante seguridad y también con elocuencia pues las principales líneas de gobierno y los logros del gobierno actual, sin caer en provocaciones en el caso de la candidata de la coalición Corazón por México, me parece que se llama así. Esto es un asunto muy importante porque digamos que en esa perspectiva cumple con su objetivo, que es mantener
una preferencia de voto que la marca como pues la candidata con mayores posibilidades a poder convertirse en la próxima presidenta de México. En el caso de los candidatos de oposición, evidentemente la tarea principal en un debate presidencial debe ser, sin marcar un contraste, también presentar una propuesta viable. En ese sentido, creo que particularmente la candidata de la coalición PRI, PAN, PRD, envía un mensaje no verbal inclinado sobre todo a atacar a la candidata oficial, y en ese sentido quizás no cambian mucho las perspectivas de voto. Me parece que el debate no va a cambiar mucho esa cuestión porque quien tenga una perspectiva negativa del gobierno actual, pues probablemente se decante por las interpretaciones y cifras que presenta la candidata de la oposición, cuando se tiene una posición favorable más bien a lo que ha venido haciendo el gobierno actual. Me parece que la candidata oficial ofrece la perspectiva para que ese sector del público mantenga esa posición. Con base en todo ello, me parece que la candidata de Morena pues ha resultado la ganadora porque cumple con el objetivo. Hay una preferencia de voto que la favorece y el debate parece ser que no ha de cambiar esa cuestión. Lo del asunto del candidato Maínez, tiene una voz fresca, tiene propuestas interesantes, un vocabulario también pues bastante interesante en este sentido, pero insisto, probablemente las preferencias de voto no cambien. A mí me parece que incluso ha hecho una campaña más pegajosa que la de Xóchitl Gálvez, ¿no? Nada más que empezó muy atrás y muy a destiempo. Quizás esa distancia sea más corta entre Xóchitl Gálvez y Álvarez Maínez que entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Ahora, una cosa de identidad, mi querido Isaac, que desde el primer minuto del debate, Xóchitl Gálvez viene diciendo desde hace tiempo, sobre todo en las universidades, cuando va de gira, le preguntan si no le da vergüenza estar aliada al corruptazo de Alito Moreno, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, su nombre real, y de Marquito Cortés, que se han dedicado prácticamente a desfondar a sus dos partidos, es decir, que el PRI y el PAN han perdido candidatura, han perdido gobernaturas en tiempo récord, su papel en el Senado y en su tamaño en el Congreso cada vez es menor, y ella dice, yo soy una candidata ciudadana, soy una candidata autónoma. Y entonces hoy dijo, no, sí, yo soy la candidata del PRI, del PAN y del PRD, y Claudia Sheinbaum de inmediato le revira y dice, vaya, pues qué bueno que reconocen finalmente quiénes son sus aliados porque pareciera que se avergüenza de ellos. ¿Cuál es tu impresión de esta estrategia que a mí me parece fallida, de negar que forma parte del PAN, si ha sido senadora por el PAN, delegada de la Miguel Hidalgo por el PAN, y así sucesivamente, o de la Cuauhtémoc, de ahí va, siempre negando, pero de ahí viene. Pues creo que esta gente ha abaratado y prostituido el concepto de ciudadanía que estaba relacionado, o por lo menos está en la ciencia política, con esa virtud que tenemos las personas que de acuerdo a las reglas, por ejemplo, de acuerdo a la Constitución, podemos y debemos participar en las decisiones políticas. Entonces, ese concepto empezó a evolucionar tendiente a que nos hiciéramos más partícipes de las decisiones. Pero claro, era difícil, ¿no? Porque las reglas no nos permitían eso. Vivíamos bajo un sistema, pues, oligárquico, dominado por el PRI y luego por el PAN. Pero la ciudadanía en México, principalmente a partir del temblor del 85, se organiza y surge, pues los que muchos han calificado, Monsiváis entre otros, como sociedad civil, ¿no? Y entonces como que la ciudadanía emerge como un factor que puede hacer bien lo que el gobierno no hace o lo que el gobierno hace muy mal. Pero ese surgimiento fue, yo diría que hasta momentáneo y que se esfumó, porque luego se apropian del concepto y por eso Xóchitl ahora se pretende bañar en las aguas de la pureza de la ciudadanía
y envolver en el manto también de la pureza de la ciudadanía. Pero ya nada queda de ese concepto. O sea, yo soy de una organización ciudadana, una ONG, pues ahora sí, como dice el presidente, ¿no? ¿Y de parte de quién? O sea, ¿quién te está financiando? ¿Quién realmente te mueve? ¿Quién es el interesado, la interesada o el grupo de gente interesados? Y pasa en todos los sectores, ¿eh? En la academia pasa mucho, sobre todo en la política, que es donde más se visualiza. Así que, pues no, por supuesto que no es ciudadana, es aliada, ha sido comparsa, ha sido cómplice, ha sido compa, ha sido socia de toda la clase política corrupta. Así, en resumen. Se me salió el corrupto porque como que de repente se me va la R. Querido Abraham, ¿a ti te genera confianza una candidata o un candidato que niega de dónde viene, que niega sus alianzas? Primero que nada, me parece que esa negación es selectiva, porque cuando busca abonar a su causa, pues recuerda algunos de los que ella llama logros de su gestión en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Entonces, una memoria selectiva. Creo aquí que podemos pensar en otro asunto bastante interesante también en términos de comunicación. Quizás Sonia pueda complementar esta discusión, pero el término PRIAN es un término muy poderoso en lo que respecta a su significado. Fue acuñado hace ya mucho tiempo, me parece, por un político que se llamaba Luis Sánchez Aguilar, y bueno, ya lo retoma Andrés Manuel López Obrador en sus campañas presidenciales. Pero lo interesante aquí es que el origen del concepto tiene que ver con la observación de Sánchez Aguilar sobre un patrón de votación similar entre el PAN y el PRI en las cámaras de diputados y senadores. Y a partir de entonces, bueno, fue ganando resonancia posteriormente. El punto aquí es que hay una historia compartida de ejercicio de gobierno del que no se puede desvincular la candidata Gálvez cuando intenta hacerlo. Y me parece que esto también nos lleva a tendencias de voto que ya están pues más o menos definidas para una fecha de una elección ya bastante próxima, que difícilmente van a cambiar. Y tiene mucho que ver aquella ciudadanía que le da su apoyo a la candidata oficial, una memoria histórica sobre pues distintos hierros y graves problemas de corrupción que pues han venido aquejando tanto las administraciones, por supuesto, del PRI como del propio PAN. Y bueno, es un asunto que sigue resonando. Entonces, el término es bastante fuerte, poderoso. Me parece que por más que la candidata Gálvez intente pues ponerle sobrenombres a la candidata oficial, no alcanza a contrarrestar el peso de ese término que sigue resonando bastante entre la ciudadanía. Sigue marcando una división social, y esa división, quiero decir social en términos de inclinación política, y esa división pues no se va a solucionar en los meses que vienen. Es un término poderoso, y creo que cuando se lo atribuye la candidata oficial a la candidata Gálvez, pues tiene bastante peso. Gracias, doctor Abraham. Negar que eres del PAN cuando toda tu trayectoria política la has hecho en el PAN, ¿te da confianza en términos de que quien te lo comunica? No, creo que en este momento ya está no cada candidato, pero sí en particular la candidata del PRIAN disociada de los principios fundamentales y filosóficos de sus partidos. Para empezar, por los principios filosóficos no podrían estar en coalición desde el primer momento. Cierto. Y entonces, ¿cómo se puede ir alguna de esas banderas? Porque hay incompatibilidades entre ellas, y de pronto siempre estar mencionando estos partidos que en el caso de Morena siempre ha hablado de una división, que AMLO vino a dividir, que AMLO vino a segregar, que AMLO vino a hacer una distinción entre A y B. Pues sí, pues eso es lo que la gente está buscando, sí, eso es la idea de una línea y de diferenciaciones de partidos políticos. Sí, esa es una diferenciación para saber cuál camino y cuáles opciones vamos a tomar, y no solamente uno. Ese uno es el que se une con todos los partidos políticos dentro de la Cámara de Diputados y con los senadores y obviamente con el Poder Ejecutivo. Pero en este momento debemos estar en una línea clara de posicionamientos distintos. Ahora me sorprendió, de hecho, Xóchitl, que parecía más paternalista que el mismo AMLO, a quien estaban criticando,
de estar dando sus apoyos sociales a diestra y siniestra. Desde que naces tienes un apoyo social hasta que mueres. Todos tienen, incluso las mujeres, excepto los hombres, ¿no? Son los únicos que están segregados en este reparto de dinero por parte del gobierno paternalista. Es que dicen que prometer no empobrece. Ah, bueno, pues yo dudo que puedan cumplir con todas estas supuestas metas que tienen. Finalmente creo que el hecho de negar de dónde viene su partido, pues es tonto a este punto, porque todos sabemos de dónde vienen, todos sabemos cuál es su origen, y si no, de pronto se está comportando como un candidato que quería ser un precandidato que quería ser el candidato de Morena, que bien se quería aliar, pero nunca formaba parte de ningún partido político, pero decía estar comprometido. Entonces, pues, hasta dónde llega el nivel de compromiso. En el caso de la política, pues es afiliarse. Si no te gusta, te vas y haces otro. Y finalmente lo que decía Abraham, me parece muy interesante, pero quien popularizó el concepto del PRIAN definitivamente fue Andrés Manuel López Obrador. Aunque lo hayan dicho otras personas, haya surgido y haya nacido alguien que ha politizado y que ha puesto unos nombres y unos conceptos que incluso llegan a tapar el mismo nombre de los candidatos, ha sido Andrés Manuel. ¿Recuerdan a Ricky Riquín Canallín? Ah, bueno, esa es la misma idea, poner el sobrenombre que de pronto va a tapar la supuesta identidad del candidato o de la persona política de la cual estemos hablando. Y no le alcanza el capital de esos nombres o de esos sobrenombres a Xochitl Gálvez. Solamente lo hace para que se genere un tweet, para que se genere un hashtag en un algoritmo de Twitter, pero pues finalmente no todas las personas que están en Twitter son las que salen a votar, y es todavía una minoría de los mexicanos que votan los que están en una plataforma de Twitter. Dos cosas que les quiero plantear que surgieron en el debate, Isaac, Abraham, Sonia, en ese mismo orden. En el caso de Claudia Sheinbaum, ella empezó hoy a defender ya con más claridad las políticas y los logros de Andrés Manuel López Obrador, pero también lo suyo. De eso se agarró Xochitl Gálvez para decirle que era la candidata de López Obrador y que el que realmente iba a mandar es López Obrador. ¿Acierta Sheinbaum o es un desacierto seguir diciendo yo represento la bandera de López Obrador y represento la continuidad, o es un suicidio? Y la otra, se suicida Xochitl Gálvez cuando le dice narco gobierno al de Morena, cuando y Claudia Sheinbaum lo evidenció cuando Genaro García Luna, el secretario de seguridad de Felipe Calderón, panista, que está autoexiliado en España, y que Genaro García Luna está preso y condenado por narco en Estados Unidos, pues realmente ya hay una evidencia de lo que decía Claudia Sheinbaum. Pues en realidad el narcogobierno sí existe, pero con Felipe Calderón. ¿Cómo ves, Isaac? ¿Aciertos, desaciertos de estas premisas? Yo creo que por supuesto que acierta la doctora Claudia Sheinbaum, porque de otra manera, pues yo no votaría por ella, por ejemplo, si dijera, me voy a desmarcar de la política social, de los avances en infraestructura, de los apoyos y todos los planes que ha hecho el presidente, pues eso no es lo que queremos. O sea, el pleito, yo insisto, no es de qué visión tiene Claudia, a qué nos importa a los votantes de izquierda en este momento. Claro, que se siga manteniendo esa línea, que ni siquiera es tan de izquierda ni es tan radical como muchos la pintan. La verdad es que es una línea hasta mesurada, digamos, de izquierda mesurada sobre lo que está haciendo el presidente López Obrador. Entonces, creo que sí es un gran acierto que diga, sí, yo voy a continuar, por ejemplo, habló de la política de infraestructura nacional. Pues por supuesto que las tiene que terminar lo que no se pudiera terminar bien, afinar, y luego continuar con su propia política, ¿no? Por ejemplo, habló también del plan de la política hídrica nacional, de identificar estas regiones de pobreza hídrica para avanzar hacia la mejora o atender esos problemas locales específicos con su propia visión. Entonces, me parece muy bien que ella también tenga una visión, porque de hecho eso es lo que yo le podía criticar. Bueno, ¿y qué va a hacer Claudia? O sea, ya vimos el despliegue político y los planes de AMLO, ¿no? Pero ¿qué va a hacer Claudia? ¿Hacia dónde va? Y yo incluso, mi gran temor, te lo digo, Jesús, por lo menos en el ámbito de la ciencia y la academia, es que haya una regresividad hacia ciertas tendencias buena ondita de la academia, hacia el centro, hacia, bueno, es que la ley de ciencia a lo mejor sí tiene errores.
A mí me gustaría que se consolidaran todas las áreas y que tuviéramos otros avances originales, genuinos, con Sheinbaum. Y bueno, de Xochitl, pues ni qué decir, no sé, la verdad es que no se puede desmarcar de su pasado corrupto y siempre la va a perseguir porque ella es un producto de todos ellos, ¿no? Imagínense al público, a la audiencia, que es lo mejor que pudo encontrar la oposición para una candidatura tan importante. Lo mejor, ella es lo mejor, de la oposición. Tan es así que es la candidata. O sea, ella es esta mujer, bueno, esa no es, ¿no? Porque esa no se parece a la que yo he visto. Es una imagen, ¿no? De inteligencia artificial. Es o sea, ahí vemos una mujer como distinta, ¿no? No sé quién sea ella, pero es supuestamente lo mejor que tienen, por eso la aventaron al ruedo. Y ya vemos una mujer con muchas limitaciones, con problemas hasta lingüísticos, con problemas de concentración, que tiene que estar todo leyendo, que no es capaz de articular una sola idea propia, que todo le tiene que estar diciendo. Entonces, ahí sí hay un quiebre, ¿no? Hay una gran diferencia entre qué proyecto representa una y qué representa la otra. Hasta aquí dejaría este comentario, estimado. Gracias. Querido Abraham, ¿es un acierto o desacierto? Igual las mismas preguntas, pero nada más para retomar esto último. ¿Es un acierto o desacierto de los panistas estar retuiteando la narcocandidata Claudia cuando García Luna condenado en los Estados Unidos por narco y Calderón está en España autoexiliado y ya no pisa desde hace años Estados Unidos? Desde esa perspectiva que lo planteas claramente, el PAN pues no debería tratar este tema con esa cierta ligereza con la que pues simplemente la candidata oficial designa, la candidata de la oposición designa a la candidata oficial como narcocandidata. Claramente uno de los episodios más oscuros quizás de, podríamos decirlo, la develación de vínculos entre un gobierno de nuestro país y los más importantes grupos del narcotráfico es precisamente el momento en que se procesa a García Luna y se van develando o descubriendo todos estos vínculos tan oscuros y terribles. Por otro lado, aludiendo a la primera pregunta que haces, creo que el candidato del partido gobernante pues debe apostar sobre todo en una estrategia política, en un debate presidencial, por fortalecer los logros del gobierno en turno, y sería un error no hacerlo. Y bueno, hay, por supuesto, algunas líneas de gobierno donde la presente administración ha tenido aciertos importantes que le granjean el apoyo de un sector importante de la población, como es, por supuesto, los apoyos a sectores vulnerables, los programas de construcción de vivienda en algunas entidades federativas, por supuesto la infraestructura, pero yo diría por delante que la estabilidad económica que mantiene el país, a pesar de que, bueno, evidentemente hay problemas en lo que respecta a las secuelas de la pandemia, los efectos que derivan de conflictos como la guerra en Ucrania, siempre pues terminan castigando a las economías en el mundo. Sin embargo, bueno, hemos visto un peso pues bastante estable. Hemos visto, por supuesto, lo que ha significado las políticas de incremento salarial, el asunto de las pensiones, que es algo que recurrentemente menciona Claudia. Creo que son iniciativas que, por supuesto, que le han valido apoyo popular a la actual administración, incluyendo, por supuesto, el apoyo a los adultos mayores. Entonces, sería un franco error por parte de la candidata deslindarse o apartarse de estas líneas de gobierno que han resultado pues importantes. Entonces, me parece que ha hecho lo conducente en cuanto a mostrar los logros principales de la administración actual y sobre todo enfatizar que hay una perspectiva de continuidad. Muchas veces de lo que ha adolecido la vida política en nuestro país es precisamente de una falta de continuidad en las políticas de gobierno. Y bueno, si esto realmente pues, se ha de llevar a cabo después de 2024, pues será algo importante para el país. Sí, gracias, Abraham, completamente de acuerdo. Sonia, si Sheinbaum se desmarcara de AMLO, ¿te daría confianza? Y lo misma pregunta para que le hice a Isaac y a Abraham. ¿Qué piensas tú del hecho de que
Xochitl Gálvez sigue insistiendo con que la narcocandidata es Claudia, cuando traen un pasado panista de violencia y de acercamiento al narcotráfico. Casi todo lo que sale, casi todo lo que sale de la boca de Xochitl para mí es inválido, casi por default, desde un principio, pero aludiendo a que ella es la candidata de la oposición en este caso, pues creo que sigue siendo parte de la hipocresía que manejan. De otro lado, si Sheinbaum se desvinculara de Morena y sobre todo más allá de Morena, del mismo AMLO, porque el movimiento no es morenista, el movimiento es obradorista, creo que no tendría yo la confianza de continuar en mi caso, viendo que sí hay mejoras significativas en la sociedad. Y leí el mensaje de uno de nuestros alumnos digitales que me gustaría compartirlo aquí en pantalla y creo que es un excelente resumen de lo que estamos hablando en este momento. El presidente dijo, hablando de Claudia Sheinbaum, que ella es mejor que él. En algún sentido lo es. Sí, y lo que le alaba a él es precisamente que tiene sus estudios doctorales, que desde más joven ha tenido la experiencia de participar desde la perspectiva científica y haber acompañado a una persona de experiencia que ha estado con el pueblo y que ella, a pesar de que no ha tenido esa conectividad con todos, sí ha estado al lado de quien sí tiene esa conexión. Y dice, pero ambos son lo mejor para los momentos políticos que respectivamente les ha tocado. Y eso es lo que considero que es el comentario asertivo de Marta G.D., que ambos les tocó este turno específico y creo que son los mejores que podemos tener en ese momento específico. Ahora no necesitamos un protagonista, ahora no necesitamos una persona que domine frente a los demás, ahora no necesitamos, entre comillas, ideas nuevas, sino que exista la continuidad de las ideas nuevas que fueron implementadas hace 6 años y que todavía se mantienen en un rumbo que no han terminado y que evidentemente pues ya sabemos que un periodo de 3 años o 6 años no son suficientes para lograr un cambio ni siquiera a mediano plazo. Entonces una continuidad sería lo ideal y para eso no sería un AMLO a quien se necesita, sino una Sheinbaum, una Claudia, que sea seguidora y que pueda dar continuidad a un trabajo ya iniciado. Cierto. Y nada más comentar que López Obrador decía, y así con ese talento que tiene López Obrador para comunicar, le decía AMLO a Ina Afinogenova en esa entrevista tan polémica que el INE les mandó quitar de sus redes y ya regresó otra vez por el tribunal. Decía, es que Claudia es científica. Claudia tiene un doctorado, yo nomás licenciatura. Claudia habla inglés, yo no. A mí era lo que me criticaban los de la oposición. Claudia habla rápido, yo hablo despacio. Es decir, Claudia, pues es una mujer como muy seria y muy profesional, y además de combinar lo académico, pues también tiene una trayectoria propia ya en lo político, es decir, ha sido secretaria de gobierno en el periodo de López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, participó en medio ambiente, fue también, cuando todavía eran delegadas, las alcaldías actuales, fue también delegada en Tlalpan, pues fue jefa de gobierno y ahora está aspirando a la presidencia, es decir, no es una improvisada, lleva por lo menos 2 décadas y media en la política, después de haber alcanzado los niveles más altos de la academia. Y nosotros 4, que hemos estudiado un doctorado, sabemos lo que significa el reto tan grande que significa académicamente llegar hasta este punto, presentar un examen doctoral y después ubicarte tanto en la academia, y me parece que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, es decir, no es poca cosa, es decir, es algo que es muy retador, y me parece que desde ahí, desde la estructura, Maynes me parece que es inteligente, pero le falta muchísima trayectoria y muchísima experiencia, sobre todo en el tema de la administración pública. Xochitl Gálvez de plano me parece un insulto a la inteligencia de los mexicanos. No sé si concuerden con respecto a esto y si gustan agregar en ese sentido, Isaac, Abraham. Sí, bueno, vimos el despliegue de Xochitl Gálvez y no solo de ahora, ¿eh? Si revisamos su trayectoria, vemos intervenciones burdas, siempre tratando de hacer una dramatización política, siempre buscando ese circo, esa payasada llama. Por eso le gustó a Claudio X González, porque jalaba los reflectores, ¿no? Todo esto que hizo de disfrazarse, de ir a la mañanera, de demandar. Entonces les pareció inteligente todo ello y les pareció una buena prospecta para la candidata.
y eso es lo que tienen. Entonces, ha sido una mujer de una trayectoria política mediana. Sí, es una mujer inteligente para los negocios cercanos al poder, como ya lo habíamos abordado hace rato. En ese aspecto, sí, o sea, los prianistas, yo siempre he dicho, sí, sí son muy buenos para el business, para la corrupción, para desviar cuentas, para los fideicomisos, para esconder el dinero, para hacer ricos a su hija, a su hijo, a su sobrino, y ellos no deben nada y salir de la cárcel. Ellos sí son buenos en ello. Ahí está Rosario Robles. Y bueno, podríamos hacer, no sé ya cuántas selecciones nacionales. Yo creo que tienen ahorita su sub-17, su sub-20, sub-21 y tienen, podemos hacer un partido de, ¿cómo se dice ahora? De leyendas corruptas, ¿no? Del PRI y del PAN. Así como lo hacen en los partidos, ¿no? Me enteré que va a haber paréntesis y perdón que me desvíe, una América Chivas, ¿no? De leyendas. Pues así ellos también tienen todo, han dominado la política mexicana desde hace, pues, ¿qué será? Unos 150 años, desde el Porfiriato para acá. Entonces, en 6 años no se va a poder enmarcar todo, una nueva columna vertebral, pero sí se han puesto importantes cimientos y por eso es que la candidata Sheinbaum tendría que continuar en ese sentido, ¿no? Y por eso sí me gusta su talante. Yo no diría que es lo mejor que ya ahora en el momento está. Todavía yo a Sheinbaum sí le exigiría más, ¿no? O sea, sí, qué bueno que ya ganó la encuesta, que es la candidata, pero necesita demostrar más, porque efectivamente en el papel, y lo ha dicho el presidente, tiene más habilitaciones profesionales, científicas y todo, pero el presidente es un monstruo político y ha venido siempre contracorriente, siempre, con todos los medios encima de él, en su contra, por supuesto, con toda la clase política también en su contra y encima de él. ¿Y por qué construyó este liderazgo? Pues porque conoce el país. Por eso presume y se jacta, que es de las pocas cosas que se jacta, de conocer todos los municipios del país. Es decir, ha estado cerca de la gente, ha observado, o sea, a mí me sorprende que conoce La Rumorosa, pero que también conoce Choice, que conoce Santo Tomás de los Plátanos, que conoce Playa del Carmen, que conoce Gilitla, que conoce Yahualica, pueblos que yo en mi vida he visto y ahora los conozco por él, ¿no? Porque los menciona. Entonces, este poder tan fuerte que tiene el presidente, y lo ha dicho, ¿eh? Y a veces no se enteran en Morena, es por el pueblo. O sea, cuando él dice, el pueblo es mucha pieza, ¿qué está diciendo? Tienes que conocer los problemas de la gente, tienes que acercarte con ellos. Entonces, yo no sé si la doctora Sheinbaum tiene esa capacidad de acercarse al pueblo. Ahorita la hemos visto muy cercana y todo, pero eso sí, yo no le regatearía al presidente y sí le exigiría a la doctora respetuosamente que, pues que ahí tiene un gran ejemplo a seguir de un líder, no para que sea una copia burda de él, ¿no? Sino para que se acerque, se siga acercando cada vez más al pueblo, porque ahí está la frase, ¿no? El pueblo es mucha pieza, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Pero no escuchan algunos, y esto ya lo digo como una crítica morena, no se están enterando. O sea, están dejando de ir un gran líder, está a pocos meses de que no le van a poner ni a hablar, no los va a recibir y no se están enterando. Y eso ya no me refiero a la doctora, sino al movimiento en general, ¿no? Pero viene a cuento porque ella es ahora o va a ser la que encabece ese movimiento, le guste o no, y espero que tenga esa gran talante, esa inteligencia que sí tiene el presidente. Y no es porque sea hombre y no vayan a decir, ay, es que es machista porque es un hombre y hay que seguir. No, vean el desarrollo, la capacidad cultural. El tipo lo mismo cita a Rigo Tobar que a un poeta argentino, a uno mexicano o a un escritor ruso o habla del deporte. Entonces, es un tipo culto, informado y no es de ahorita, o sea, así ha sido su trayectoria. Ha vendido más libros que, pues no sé, que muchos académicos SNI3 que se jactan ya de ser la otra onda, ¿no? El presidente saca un libro, yo creo que ya se agotó su libro. Entonces, ahí está, hacia allá va el camino de quienes buscamos algún ejemplo, algún referente, un paradigma de la política y la democracia, es el presidente, por supuesto que lo es. Y sí me gustaría que Sheinbaum
tuviera un perfil mucho más cercano al pueblo, a las causas populares. Pero bueno, ahí está la gran oportunidad, ¿no?, que tiene la candidata de Morena. Así es, gracias, mi querido Isaac. Abraham, en esa misma tesitura, si gustas abonar, y también con una información adicional, la gente pregunta quién es ese bello pajarito que te ronda por el hombro y por la cabeza. Yo esperaba que el fondo de pantalla pudiera disimular un poco. Sí, el jugueteo de mi mascota es sí una gorrioncita que siempre anda libre en la casa, ¿no? Aquí no somos partidarios de tenerlos en jaula y pues bueno, libremente anda por todos lados. Entonces nos acompaña, como creo que ya alguna vez nos ha acompañado en algunas otras sesiones. Retomando tu observación sobre pues, qué representa la llegada de Xóchitl Gálvez como candidata de la oposición en México, yo diría que, basándome en lo que también ustedes ya han comentado hace pues, unos momentos, quizás precisamente a esta oposición tan amorfa que trata de aglutinar a partidos que tienen una historia de conformación bastante diferente, en su momento contrastada, aunque por distintas razones y filosofía de partido. Desde luego el PRI como sucesor del PNR, que a su vez pues viene de la revolución, el PAN como pues uno de los primeros partidos de oposición, aunque vinculado a una derecha bastante conservadora, y el PRD como, pues hay que decirlo, un partido en su momento de vanguardia de la izquierda mexicana, fueron evolucionando, a veces involucionando, y pues lamentablemente muchas veces con personajes que fueron vinculándose tanto en un partido como en otro, cambiando de filiación, en fin. El punto es que quizás la llegada de Xóchitl Gálvez deba de verse, señalando un tanto lo que ya menciona el propio doctor Isaac de Paz, como resultado de pues, las negociaciones de distintos intereses que sobre todo tienen que ver con la clase empresarial mexicana. Claudio X González, por supuesto, es una figura también que se vincula mucho a la Coparmex, que es una pues, cámara de empresarios que curiosamente han manifestado a lo largo de los años no tener interés en influir directamente en la política mexicana, aunque a veces esto pues, no ha sido así, por ejemplo, con ciertas intervenciones que han tenido en el nombramiento de los representantes de derechos humanos en nuestro país y algunas otras cuestiones, ¿no? Es decir, la Coparmex se declara como un órgano apartidista, apolítico, pero en la práctica no lo ha sido. Y bueno, en términos generales, si pensamos en el empresariado mexicano, es un empresariado que sí busca, sobre todo, fortalecer los vínculos con los principales actores internacionales que tienen una relación comercial con nuestro país. Sí es un empresariado mexicano que busca incorporar tecnologías de la información, que busca eficientar procesos, pero quizás algo que también se puede observar es que muchas veces es un empresariado mexicano reacio a, digamos, apoyar reformas que beneficien una más justa distribución de la riqueza. Es un empresariado mexicano que pues sigue fortaleciendo su posición económica en un país donde sabemos el promedio de horas de trabajo por cada persona supera a los de todos los países de la OCDE, donde pues se ha incorporado México y muchas veces se le compara con esos países. Entonces es un empresario mexicano que ha estado en buena medida desvinculado de la población, más allá del argumento de que son quienes proporcionan fuentes de empleo para los mexicanos. Entonces, en ese sentido, la llegada de Xóchitl Gálvez es producto de intereses que se negocian, y esto puede ser contraproducente para la propia oposición, porque creo que les resulta muy difícil encontrar un candidato carismático, preparado, con experiencia política, que no sea comprometedora, y que finalmente sea un opositor más digno como persona a pues quien ahora representa la candidatura oficial. Entonces, quizás las limitaciones en la elección del perfil obedecen a intereses que en última instancia, podríamos decir, esta elección pues va en contra de esos intereses, porque la brecha pues de, digamos, intención de voto sigue haciéndose cada vez más grande, ¿no? Sí, sin duda. Y mira, Abraham, ahora que comentas esto, me viene a la mente también, Isaac, Sonia, esta parte, en este momento en el que Claudia Sheinbaum está hablando de los logros de la 4T en favor de los pobres,
¿no? De las libertades que la gente tiene ahora, que ya no tiene tanta hambre como antes. Y Xóchitl Gálvez dice algo que me parece que la pinta de cuerpo entero. Dice, hay que seguir ayudando a los empresarios para que los empresarios sigan generando hacia abajo. Es decir, esta visión vertical en donde ellos siguen proponiendo políticas públicas en favor de las clases privilegiadas, incluso con incentivos fiscales, ya sabes, ayuda para los pobres son dádivas clientelares, ayuda para los ricos, incentivos fiscales para que ellos puedan derramar hacia abajo, Sonia. Creo que la oposición ya sabía que iba a perder en este sexenio y probablemente lo haga el siguiente, ahí todavía estoy en duda, pero no había ni siquiera un buen candidato para poner, no podían poner ni al mejor de sus candidatos porque iba a perder, no podían poner al peor porque iba a perder, entonces intentaron visibilizar a un personaje que era invisible, valga la redundancia. ¿Cómo lo van a hacer visible? Poniéndole una botarga, empiernándola con otras personas en la cámara, pegando chicles debajo del asiento, cayéndose intencionalmente, teniendo unas muletillas. Entonces empezaron a crear un personaje. No creo que Xóchitl sea auténtica, al contrario, es un personaje armado para pelear una contienda que saben que van a ganar. Y como decía Isaac de Paz, tampoco creo que Sheinbaum sea como la mejor candidata ideal, solo creo que llegó en el momento indicado y que fuera ella o fuera quien fuera incluso el peor de los candidatos de Morena, Morena iba a ganar finalmente porque se habría sobreentendido que Andrés Manuel fue quien posicionó al personaje que fuera a dar la continuidad y el mensaje general de Morena es mantener la continuidad, no importa el candidato, es la continuidad por lo que se está votando. El siguiente sexenio es donde se va a poner bueno. Lo tiene ganado Morena. Entonces, gracias. De continuar, me gustaría agradecer rápidamente verdad, cierto. A quienes nos están ayudando, nos están apoyando para mantener. Más de 7,000 personas estuvieron conectadas así de manera sostenida en los dos canales. Fíjense, más de 7,000 personas, 10,000 personas durante el debate y nos acercamos casi a la medianoche y la gente sigue ahí. Más de 6,000 personas, 6,200 personas nos siguen escuchando, así que muchísimas gracias. Gracias, Santi Rubens. Dice que es vergonzoso los que tienen que participar por ahí de pronto en el INE. Martín Alberto, el purépecha. Un debate no es una confrontación, riña, provocación, es hablar de mejores ideas y proyectos. Xóchitl solo fue a confrontar a la doctora Claudia. ¿Sí? Con insultos, además. Con insultos. Sí, los datos matan relatos, como dice nuestro profe. Francisco Boleaga dice... Me fui porque el canal estuvo en un ataque. Ah, sí, bueno, pero ya regresó. Y Claudia sabe a lo que se enfrenta. Hoy fue 1 para Claudia, 2 Maines, 3 la candidata. Que se manda sola. Que se manda sola. También tenemos aquí a Santiago. La oratoria es un arte, callar y escuchar es una virtud, decía mi madre. Claudia hizo arte y virtud. Qué bonito resumen para decirlo. Y también muchísimas gracias a Juan Acosta por ayudarnos a estar aquí, mantenernos para todos ustedes en el tiempo del domingo familiar, pues ustedes también son nuestra familia y aquí nuestros amigos Isaac de Paz y Abraham y Sigui, que también está por ahí participando, también son nuestros amigos. Isaac, para finalizar, un último comentario. Tú como abogado, ¿crees que fue correcto que Claudia no se enganchara y que ante las acusaciones, paz, le dijera, ve y pon tu denuncia donde corresponde, yo me concentro en lo mío? ¿Y dónde te podemos encontrar? Sí, muchas gracias, Jesús. Sí, porque la verdad es que en esto hay que tener mucho cuidado con la desinformación, con los chismes. No todo lo que sale en internet, en un grupo, en un TikTok, en un Twitter, en un lo que sean, es verdad. Entonces, claro, la gente tiene que hacer formalmente una denuncia de algo. Si ella tantas pruebas tiene, bueno, ahí está la Contraloría, ahí está la Auditoría, ahí está el Congreso, el Poder Judicial, etcétera, la Fiscalía de la Ciudad de México, hay muchas instancias de justicia. Entonces, me pareció muy razonable decir, a ver, tienes información de un delito de alguien que lo cometió, ve y dásela a la autoridad correspondiente. Si realmente quieres contribuir a la justicia, ve y hazlo. No hagas un chisme, no vengas ahí a levantar falsos que pueden ser meramente calumnias, infamias y así. Entonces, bueno, esa es mi última intervención y mi comentario general. Esperemos que pues se vaya dando un debate más amplio entre también las posturas antagónicas que existen
y que todos le entremos, ¿no? A los debates, que todos, esto no solo es de las candidatas y los candidatos, ¿no? Sino que es de la sociedad, de la gente, y ojalá que fuéramos más abiertos para participar, porque muchos pues, prianistas de closet dicen, ay, no, y a mí no me interesa tanto, pero sabemos que son prianistas, pues. Entonces es mejor decir, sí, yo me decanto por esta postura, por esta corriente, por estas y otras razones y argumentos. Bueno, gracias Jesús, gracias a Sonia, también a mi colega Abraham Navarro. Ahí está mi YouTube, mi canal, tengo algunos videos relacionados con temas constitucionales, con temas de análisis de la política constitucional nacional, de la Corte Interamericana. Mi Twitter también, ahorita ha estado un poco inactivo por algunas razones estrictamente personales, pero bueno, es un gran honor participar y muchas felicidades a la audiencia y agradezco su atención con este super canal, que se sigan suscribiendo, que compartan el contenido porque ya casi llegamos, digo llegamos porque pues me siento parte de la familia Tu Profe DRI al medio. Sí. Muchísimas gracias Jesús y muchísimas gracias a la audiencia y pues gracias Abraham, gracias doctora Sonia. Gracias, mi querido Isaac, por seguir caminando con nosotros. Tú viste este canal desde que era bebé, desde que éramos prácticamente 2,000 personas, 3,000 personas, 1,000 personas. Y mira, aquí seguimos y ya casi somos 500,000. Abraham, querido, tu última reflexión y luego también necesito que nos des una buena noticia que traes entre manos. Bueno, pues mi última reflexión sería que en este debate no ha habido grandes sorpresas. Los candidatos de oposición hicieron lo que se esperaba que hicieran. Sobre todo el candidato Maínez, creo que ha logrado reposicionarse mejor. Tiene habilidad para presentar información muy puntualmente, pero sobre todo oportunamente. Tiene también un aire jovial, confiable. Y me parece que en ese sentido quizás el objetivo del Movimiento Ciudadano sea posicionarse como una fuerza política importante para futuras elecciones. Creo que tienen claro que no van a llegar más lejos de la participación. En el caso de la candidata Gálvez, apostó sobre todo, no solo por contrastar, sino por atacar fuertemente a la candidata oficial. No estoy seguro que eso le abone de la mejor forma. Y respecto a la candidata Sheinbaum, me parece que hizo lo debido respecto a vincularse con su partido, con los logros que han tenido y también, sobre todo, por la templanza que mostró. Una templanza también que fue acompañada de, sí, elocuencia en la forma como expuso y respondió cuando mereció respuesta los ataques que llegaban contra ella. Entonces, no va a haber grandes cambios. Y bueno, respecto a la segunda parte de tu comentario, tengo ya algunos planes por ahí que iré presentando ya oportunamente con ustedes, pero bueno, debo decir que hay un interés de mi parte por la geopolítica, el análisis internacional y que esto tendrá que ver frutos en su momento. Mis queridos alumnos digitales, no olviden este nombre, Abraham Navarro García, porque muy pronto nos dará una grata sorpresa. Abraham Navarro García, no se olviden de ese nombre. Claro que sí. Gracias, querido Abraham. Gracias, querido Isaac. Sonia, remata. Vamos a rematar entonces invitándolos a todos nuestros alumnos digitales que están conectados en este momento a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, que es nuestro canal de respaldo en caso de que algo pase con este canal principal. Ya no sabemos cómo está la cuestión y les pedimos que nos sigan con su like si les gustó mucho esta transmisión y a compartir la transmisión con aquellas personas que ustedes consideren, porque eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo en las redes sociales. Casi llegamos al 500,000 de seguidores. También en Facebook nos pueden encontrar como Tu Profe DRI 2.0, en nuestro canal secundario Tu Profe DRI 2.0, el del loguito azul. Y si gustan apoyar este espacio educativo, también les dejamos nuestra cuenta en PayPal, donde nos pueden ayudar y pueden colaborar con nosotros para ayudarnos y mantenernos al aire mucho más tiempo y que nuestro tiempo sea exclusivamente para todos ustedes. Les agradecemos a todos y como siempre dice el doctor López Almejo, son todos. Son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe DRI. Buenas noches y muchas gracias.